La presión social, cultural, emocional y genética, junto con la falta de autoestima, la influencia de los medios, han llevado a varias personas a entrar en un camino oscuro de trastornos de la conducta alimentaria. Es un problema de salud pública, que según datos de la Secretaría de Salud afecta a 25% de los adolescentes en nuestro país. Es una enfermedad mental y también de cierta manera biológica. Si hay una persona que está en un cuadro de desnutrición, puede ser que la persona no lo vea de esta manera, porque no se está viendo así. Solamente el 6% de las personas con un trastorno de conducta alimentaria se van a ver desnutridas. Las personas pueden llegar a hacer todo para intentar llegar a ese cuerpo. Que siente que pierde el control, ¿ok? Y que pues básicamente no puede parar de comer. Esto es A Tu Salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos podescuchas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Tu Salud, el podcast dedicado a abordar temas de salud, bienestar y seguridad social para ti y toda tu familia. Hoy vamos a platicar de uno de esos temas que causan bastante polémica, preocupación y también son fascinantes. Vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria o TCA. En este episodio, y para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Armando Carvajal Lor, psiquiatra en The Branch Center, un centro especializado en TCA. Vamos a hablar con él de este tema, con Armando, y pues nos va a decir de qué se trata, qué hay atrás de todos estos TCAs. Y finalmente, pues Armando, ¿cómo estás? Pues primero que nada, muy agradecido con ustedes, con el podcast, por la invitación. La verdad es que gracias por abrirme las puertas y de poder estar aquí y de hablar de estas enfermedades que lamentablemente cada vez están más presentes, ¿no? Y muchas de estas ocasiones se puede llegar a normalizar, ¿no? Okay. Como que se normaliza el tener ciertas conductas, porque también vivimos como en una sociedad que constantemente nos está presionando, tanto hombres a mujeres, cualquier sexo, género, orientación sexual, a tener cierto tipo de cuerpo. ¿Okay? No digo que todas las personas van a tener un trastorno de conducta alimentaria, pero lo que sí me gustaría recalcar es que todas y todos vivimos en un mundo en el que nos han dicho o hemos escuchado o algo del estilo de cómo se debería ver mi cuerpo. O sea, no sé si te ha llegado a pasar, Iván, pero a veces en las reuniones familiares o de amigos, ¿sí? No sale el que dice, es que estoy a dieta, no puedo comer esto, o ya voy a empezar ahorita enero con mi dieta, ya sé que estamos en febrero, ¿no? Pero creo que no falta este comentario dentro de las reuniones y es algo con lo que hemos, pues básicamente crecido, ¿no? Porque culturalmente es lo que se nos ha enseñado de alguna manera. Así es, ¿no? E incluso, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenías toda la razón. Yo permanezco todo el tiempo en un régimen alimenticio por hacer deporte, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. O sea, todo el tiempo eso sí no lo puedo comer, esto sí, esto tal vez, tal, ¿no? Y también en las fiestas, como decías tú, de repente llegas a la fiesta y te ve tu tía o tu tío y te veo más repuestito. Y claro. Ese repuestito ya significa que estás un poquito más llenito, tal vez, ¿no? Ajá. O así lo interpretas, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Sí, porque un poco también es, te ves mejor. Bueno, entonces como me veía antes. Exacto. ¿No? O sea, entonces, ¿cómo? Entonces ahora tendré que quedarme así, o estás más delgado, estás más delgada, y es como, pues, ¿por qué me dices eso, no, tía? Si hace 6 meses no me ves, ¿no tienes algo más agradable que decirme? ¿No? Y no hay, creo que hablar del físico es algo que probablemente la persona no lo está haciendo de la manera malintencionada. Probablemente la tía, hoy hay que conocer, hay diferentes tipos de personas, claro, ¿no? Pero la mayoría de las personas a veces piensan que estos comentarios no le van a hacer daño a alguien. Claro. O no va a ser como el pivote para algo más. Y que no sabemos qué pasa con esa persona, exacto, ¿no? Y que tal vez tenga un trastorno de conducta alimentaria y que con el comentario que hicimos le damos al traste a todo lo que está tal vez batallando esa persona. Exacto. Oye, Armando, dime. ¿Y qué es un trastorno de conducta alimentaria? Sí, cierto, nos soltamos o TCA? Platicando. Y bueno, mira, un trastorno de conducta alimentaria es una enfermedad mental y también de cierta manera biológica. Cuando digo esto, quiero decir que hay ciertos cuerpos, ciertos genes, cierta maquinaria, a mí me gusta decirles, que
ya hacen a una persona con un riesgo para poder desarrollarlo. Entonces, estas enfermedades son de origen multifactorial, son biológicas, psicológicas, también sociales, donde la enfermedad se va a manifestar a través de la conducta alimentaria. ¿Ok? ¿Qué como, qué no como, qué hago, qué no hago? Pero también qué pienso, qué no estoy pensando, ¿sí? Y me gusta mucho recalcar también que estas enfermedades no son una elección de vida, no son de fuerza de voluntad, no es que la persona incluso lo quiera tener. Ok. Porque yo le pregunto a las personas que tienen un trastorno de conducta alimentaria, les he llegado a preguntar, oye, ¿y pensabas que íbamos a llegar a esto? Me dicen, no, yo simplemente quería cambiar mi vida, hacer algo diferente como por mí, ¿no? Entonces, es importante recalcarlo que sí es una enfermedad mental, que sí es una enfermedad grave, porque pues afecta principalmente al cuerpo, la mente, las conexiones sociales, los sistemas familiares, o sea, son enfermedades súper complejas. Y cuando comento esto, también, esta parte de que digo mental o cerebral, me refiero a que el cerebro está funcionando de manera distinta. Okay. Hay personas que cuando ven comida, ven peligro. Hay personas que cuando hacen dieta se sienten tranquilas, se sienten seguras, se sienten que están haciendo algo bien. Uh-huh. Hay personas que cuando hacen pues, diferentes tipos de conductas, sienten que realmente están haciendo algo por ellos o por ellas, ¿no? Sin embargo, es importante que, o sea, por ejemplo, ahorita que tú me decías, un régimen alimenticio porque hago deporte. Bueno, ok, hay ciertas actividades que necesitan que la alimentación cambie. Uh-huh. O hay ciertas enfermedades que que la alimentación cambia, pero siempre hay que fijarnos si la alimentación es flexible, variada, si tengo reglas, si no tengo reglas, o sea, qué pasa si rompo estas reglas, porque el cerebro funciona de una manera distinta. Los circuitos de recompensa, esto se dice como cuánto placer siento por hacer algo, como a grandes rasgos, están funcionando de una manera distinta en esas personas. Y cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria, muchas veces lo primero que se nos viene es la anorexia. ¿Sí? Okay. O sea, la anorexia porque es también dentro de psiquiatría, es como una enfermedad a la que le han puesto mucha atención, mucha investigación, probablemente por cómo llegan los cuadros o por ciertas cargas genéticas con otras enfermedades, pero también tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, dime. Armando, antes de que vayamos con las otras, creo que todos nuestros podescuchas han estado en contacto con alguna fotografía de esas modelos uh-huh. que son súper delgadas, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchas de ellas tienen trastorno de conducta alimentaria y los lleva a la anorexia, pero tal vez no sepan qué es la anorexia. Uh-huh. ¿Nos podría decir qué es la anorexia? Claro que sí. Mira, la anorexia es cuando una persona restringe de manera voluntaria sus alimentos. Esto quiere decir que como menos, hago algo con mi alimentación, pero la cantidad total de comida que yo estoy comiendo es menor. ¿Sale? Okay. Agregado a eso, las personas suelen tener un miedo intenso a ganar de peso o a que su cuerpo cambie. Y además pueden tener una dificultad para identificar la gravedad como actual del cuadro. Por eso muchas personas le dicen, oye, es que tienes esta enfermedad. No, pero yo estoy bien. O sea, yo me siento bien. Y eso se va conectando un poco con lo que les dije ahorita. Como hay un cerebro que funciona de manera distinta. Claro. y que permite que poder llegar como a este estado. Es una falta de reconocimiento de lo que me está sucediendo y también puede existir esta alteración en la forma en la que uno o una mismo se percibe. Como por ejemplo, si hay una persona que está en un cuadro de desnutrición, puede ser que la persona no lo vea de esta manera, porque no se está viendo así. Okay. ¿Hay manifestaciones de salud, por ejemplo, en estas personas, no sé, desmayos, mareos, sí. Algunas cosas, pero que finalmente a lo mejor ellas no lo asocien a la pérdida de peso que tienen, sino a otras cosas? ¿Es por ahí? Ajá. Justo me gustaría como comentar ahorita retomando esta imagen como de la modelo, ¿no? Que viene, solamente el 6% de las personas con un trastorno de conducta alimentaria se van a ver desnutridas. ¿Ok? Entonces, es importante decir que también la anorexia se puede dar en cualquier tipo de cuerpo. No necesariamente es una persona en desnutrición, ¿ok? Lo cual me gusta recalcarlo porque entonces las personas pueden llegar a hacer todo para intentar llegar a ese cuerpo. ¿Me explico? Y si no te da el cuerpo, si tu biología no, pues no.
Por ejemplo, yo puedo tener una complexión algo gruesa o fuerte, Sí. ¿no? Y ser anoréxico. Tener anorexia, sí. Y tener anorexia, Sí. ¿no? No O sea, necesariamente. voy a restringir mi consumo de alimentos al mínimo, pero no se va a notar en mi cuerpo que a lo mejor tengo desnutrición. Exacto, porque puedes tener cuerpos desnutridos y cuerpos malnutridos. E independientemente del tipo de corporalidad que una persona tenga, las complicaciones pueden ser las mismas. O sea, ya se sabe que pueden ser las mismas. No necesariamente tienes que estar en un cuerpo profundamente desnutrido. Perfecto. Em, Creo que íbamos al siguiente tema, que es Ajá. la bulimia, me La imagino. bulimia. Exacto. Ajá. Justo, a ver, la bulimia son personas que tienen, que en el DSM, que es este manual donde las personas del personal de salud mental hacen los diagnósticos. Es un libro. Es un libro donde ahí vemos si se cumplen criterios o no para una enfermedad. La bulimia se caracteriza, las personas no están en desnutrición, Ok. ¿ok? Sin embargo, están malnutridas porque comen de una manera tienen una manera de alimentarse alterada, ¿sale? Y las personas tienen atracones, que un atracón es cuando una persona come el doble de cantidad de comida que una persona de sus mismas características comería, que siente que pierde el control, ¿ok? Y que, pues básicamente no puede parar de comer. Ok. ¿Ok? A ver si paran de comer eventualmente, Sí, claro. pero en ese momento se siente un descontrol y después tienen una conducta compensatoria para compensar el atracón. Ok. O lo que acaban de comer. Ok. Conducta compensatoria es algo que hace la persona y puede ser cualquier tipo de conducta. Por eso siempre es importante saber cómo por qué estás haciendo esto. No, normalmente hablan de que cuando tiene, o sea, lo que se manejan en el común, dice una persona bulímica come mucho y luego desecha lo que comió por alguna vía, ¿no? Vamos Sí. a decirlo. Pero no solamente así, hay otras conductas compensatorias para eliminar esa culpa. Exacto. Ujú. Ok, por haber comido tanto, ¿no? Ajá, por eliminar esa culpa o para no aumentar de peso. Entonces, no necesariamente es esa conducta en la cual estamos pensando los dos. Sí. Ajá. Puede ser cualquier otra conducta. Ok. Entonces, siempre es importante ver qué está haciendo la persona. Ok, perfecto. ¿Qué otros trastornos de conducta alimentaria hay? Ya hablamos de la anorexia y de la bulimia, que es como lo que más se nos viene, ¿no? Claro. Yo creo que es lo que podemos escuchar más. Tenemos otros, por ejemplo, el trastorno de atracones. A ver, ¿ese cuál es? Estas son personas que tienen solamente atracones, ¿ok? No tienen conductas compensatorias. O sea, digamos que tienen atracones que son desencadenados habitualmente por situaciones emocionales, situaciones personales, situaciones de la misma vida, aburrimiento, emociones, un comentario me dicen y esto como sucede, ¿no? Muchas veces puedo llegar a ver que esos atracones suelen ser en secreto, generan culpa. La persona realmente no los quiere tener. O sea, la persona no dice, ay, qué padre. No, o sea, la persona sufre. Ajá. Y en ocasiones lo que puede llegar a mantener esto es el secretismo, ¿ok? Porque lo hacen algunas personas, no todas, pero en secreto. Me viene a la mente la imagen de una película. A Que ver. cuando la persona acaba de tener una ruptura, se va a su casa y saca del refrigerador todo lo que encuentra, se sienta frente a la televisión y empieza a comer helado, que empieza con el pollo rostizado y la pizza y todo, y ¡fum! Y se lo come todo. Pero trae esa emoción de tristeza finalmente, ¿no? Claro. Entonces podría ser esa la imagen, o sea, si quisiéramos representar el atracón, sería algo así. Puede ser ese el atracón. Podría ser uno. Ajá. Y también hay atracones que no cumplen, por ejemplo, con esta cantidad, Ajá, pero no dejan de ser atracones. Ok. O sea, se le llaman como atracones subjetivos. ok. A mí en lo personal, claro que es importante como identificar si es un atracón objetivo o subjetivo, pero independientemente de la cantidad de comida, si la persona lo vive con culpa, esto puede aumentar el riesgo de que la persona haga alguna conducta. Ok, Entonces, mi mensaje es importante identificar, saber si tiene atracones o no, pero no clavarnos mucho con cuánta cantidad, porque puede ser, bueno, entonces igual y yo no como tanto, pero hago cosas después, me genera malestar, me pasa algo. Entonces, pueden existir esas cantidades o puede ser que no. ok. Oye, y por ejemplo, una persona adulta o un adolescente, y vámonos a ese punto, ¿cómo sé o cómo identificas tú como psiquiatra que yo tengo un TCA? ¿O cómo los padres podrían en un momento dado checar esas pues alertas rojas, esas banderas rojas de que mi hija, mi hijo
están a lo mejor y ojo, no es ser un TCA o ser anoréxico o bulímico, es tener anorexia, bulimia o tener un TCA. Entonces, Exacto. ¿cómo sabemos si tenemos esto nosotros? Claro, me encantó cómo lo divides. O sea, cómo recalcas de que la persona no es el TCA. ¿Sí? O sea, la persona tiene un trastorno. ¿Sí? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? En ocasiones nos podemos empezar a dar cuenta que la persona cambia de humor, está más irritable, está más lábil. Lábil es como mi ánimo está cambiando como de un día a otro, de un momento a otro. Puedo tener como un mayor interés sobre lo que estoy comiendo o sobre las etiquetas, como por ejemplo, pueden tener también, o sea, como empezar a notar que la misma persona, digamos, yo tengo un hijo, tengo una hija y de repente empieza como a cocinarse por su propia cuenta, empieza a comprar otros ingredientes como, no, pues no le pongas esto, no le pongas tal, a lo mejor yo me voy a cocinar. Hay algo que se llama como rituales, y rituales es algo que sí o sí la persona tiene que hacer. Entonces esto empieza a generarse alrededor del tiempo de alimento. O pueden decirte, no tengo hambre. Que a ver, no estoy diciendo que si una persona dice que no tiene hambre, no quiere decir que tenga un trastorno. Pero muchos, no, ya comí, ¿ok? Y uno empieza a notar, bueno, pues, ¿pero por qué ya comiste si siempre hemos comido juntos? ¿Ok? Al menos que ya estés como en otro punto de tu vida, ¿no? Preocupación como también por su cuerpo, estarte como preguntando, oye, y ya me veo así, y ya me veo así, y ya me veo así, y ya me veo así. O también cambios bruscos en su peso, ¿sale? Que vean a la persona con más frío, que vean a la persona, bueno, que sienta más frío, ¿no? Obviamente. Cansada, puede llegar a marearse, desmayos, caída de cabello. En las mujeres, no necesariamente, pero se puede llegar a presentar que pierdan la menstruación, ¿ok? Problemas dentales también, o sea, no necesariamente llegan primero al psiquiatra. Esto es súper importante porque pueden llegar primero o con el dentista o con el gastroenterólogo. Me duele mucho el estómago, ¿ok? O pueden llegar también con nutriólogos. Ok, como es que me quiero poner, te quiero bajar de peso, o pueden llegar con coaches en el gimnasio, o sea, para que lleguen con nosotros, tardan, muchas veces tardan, o las familias en un momento dicen, esto no está, o sea, algo hay acá. Lo mejor que puede pasar ahí es, ¿sabes qué? Tengo la duda, ¿tengo un trastorno? Vas a una consulta y dices, no lo tienes, ok, entonces ya tengo como, la tranquilidad, la tranquilidad, exacto. Ok, que también si lo tienes, también podría estar tranquilo de que ya te vas a tratar, ¿no? Que esa es la parte importante que podríamos decir. Exacto, ajá. Porque tenemos miedo de llegar con el psiquiatra, todos, por cualquier situación, ¿no? Porque inmediatamente lo relacionamos con, seguramente van a decir que estoy loco, claro, o loca, ¿no? Uh-huh. Pero finalmente es tu salud mental y no necesariamente que tengas un trastorno bastante fuerte. Exacto, y a veces pueden estar ahí en las consultas de psicólogos, incluso de mismos psiquiatras, uh-huh, pero como son enfermedades que a veces si no los preguntas directamente no te lo dicen. Puede ser por vergüenza, puede ser porque no le den una importancia, puede ser porque no. Entonces, o sea, ha llegado casos, y incluso a mí me ha llegado a tocar como al principio, que de repente después sale el trastorno. O sea, van a llegar directamente a unidades especializadas, claro, de trastornos de conducta alimentaria, pero hay muchas personas que andan con un trastorno, bueno, no que andan con un trastorno, sino que tienen un trastorno no diagnosticado. Ok. Oye, Armando, Dime. Por ejemplo, ya que detectaron estas uh-huh, banderas rojas, vamos a decir que pasaron todo ese caminito y exacto, llegaron con el psiquiatra, la baja autoestima, la ansiedad y la depresión, ¿forman parte de ese cuadro o son desencadenadas por un TCA o son algo diferente y en algún momento se cruzan? ¿Qué relación tienen? Puede ser que ya estén desde antes, ajá, o pueden ser secundarios a. Ok, como una consecuencia del mismo trastorno. Lo que sí sabemos como un episodio depresivo, como uno de los síntomas de un episodio depresivo puede ser disminución de peso, entre otros. Entonces un episodio depresivo en un cuerpo, en una mente que ya tiene cierta predisposición o cierto riesgo a desarrollarlo, puede ser uno de los desencadenantes. ¿Ok? También se ha visto que los trastornos de ansiedad en la infancia no es una regla, eso lo quiero dejar muy claro, no es una regla,
pero puede aumentar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad, un trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? Un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, pueden aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. La baja autoestima puede ser lo que esté como, o sea, también podría no desencadenarla. Bueno, sí podría estar. Imagínenselo como que se juntan un montón de cosas y de repente hay algo que sucede. Okay. Pero puede ser también un factor de riesgo. Ok. Porque en ocasiones las personas quieren o buscan, o sea, a mí me gusta verlo así, las personas están buscando mejorar su vida, no están buscando empeorarla. Claro. O sea, la gente no busca una enfermedad activamente. Claro. Y sobre todo menos una de estas. Pero a veces a través piensan y no se les juzga de que la autoestima se va a mejorar si yo mejoro mi físico. Claro. Y esto lo une un poco, pues, ¿quién no va a pensar eso si en un mundo nos están diciendo cómo se tiene que ver el cuerpo y cómo no se tiene que ver un cuerpo? Entonces el trastorno de conducta alimentaria puede ser aquella como herramienta para afrontar a este mundo, ¿ok? Para sentirme mejor, para sentirme más valioso, valiosa, para sentir que soy incluso como digna de estar aquí presente, claro, o de salir, o de tener una pareja, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces ahí vemos como que hay más. Nosotros vemos lo conductual, claro, ¿no? lo que está afuera, pero no realmente adentro no sabemos cómo está la persona. Que tú como psiquiatra tienes que llegar a conocer eso que hay adentro para poder empezar a trabajar eso de afuera. Exacto. Todos hemos oído o conocido de dietas o personas que se extralimitan en ingerir o no ingerir ciertos alimentos de manera extrema. El doctor Armando nos orienta un poco en cuanto a este tema en particular. No, y justo esto, o sea, eso que me dices, que yo no puedo con un mes, es un poco como, ¿por qué una persona sí puede un mes y por qué otra no? O sea, y ahí no es de fuerza de voluntad, porque muchas veces es que tiene fuerza de voluntad. No, sin embargo, porque hay una biología, porque hay unos genes, a mí me encanta decirles como una maquinaria que permite eso. Como por ejemplo, tú ves a una persona con lo que más para todos es para la gente es la anorexia. Como un cuerpo que pesa tan poco y con unos niveles de músculo, de grasa, de peso corporal, de deshidratación, puede estar corriendo 3 horas. Y es ahí cuando nos preguntamos, si yo hago eso, me voy a desmayar o probablemente mi biología me vaya más hacia el atracón. Entonces es un poco de, no hay que confundir fuerza de voluntad con esto porque no es fuerza de voluntad, es una maquinaria que te permite llegar a eso, que permite cuerpos que estén por 10 años crónicamente desnutridos. Y una persona que se desnutre, supongamos, o baja de peso, de repente se va a los atracones, pero no es porque sea débil, sino porque el cuerpo está haciendo lo mejor que puede para que sobrevivas, pero esto es una enfermedad que permite que tú puedas hacer 4 horas de lo que sea. Para sobrevivir como seres humanos, la comida tiene que ser placentera. O sea, yo tuve que haber comido la carnita del venado cuando estaba cazando y que mi cerebro dijera, esto libera dopamina, te mantiene, ¿sale? Pero luego lo que sucede con la anorexia es que la comida se empieza, en lugar de secretar dopamina, empieza a liberar hormonas de estrés. Entonces tú ves, las personas ven y la ansiedad anticipatoria de comer, o sea, el cerebro dice, no, esto, unos tacos, un pollo que yo me comía, una pizza, un raspado o esto, pero el cerebro entonces lo interpreta como peligro. Y es lo que a veces no se entiende, porque dice, bueno, pues come y ya. No se trata de comer y ya, porque estas enfermedades no son de la comida. O sea, son de la comida y no son de la comida. Porque detrás de la comida puede existir trauma, dificultad para poner límites, dificultades en la regulación emocional, no poder decir lo que quiero, o puede ser como mi manera de revelarme en tu sistema familiar, que como por qué esta persona continúa haciendo esto. O sea, hace esto porque le funciona. Definitivamente le está ayudando en algo, pero ¿por qué? Y si eso se alinea con la vida que quiere tener la persona. Oye, Armando, ¿qué riesgos para la salud existen con los TCA? O sea, no sé, ¿me puede llevar a la muerte? Sí, o sea, a ver, ¿puede aumentarte el riesgo a la muerte? Sí, o sea, más que la población general. Si una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria, sí tienes mayor riesgo de muerte que una persona que no lo tiene. Y mucho de esto se deriva porque comprometen
lo principal, que es la fuente del alimento. Ok. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las complicaciones físicas se dan por las mismas conductas de esta enfermedad. Entonces, ¿como cuáles podemos llegar a tener? Puede ser, obviamente, la desnutrición o malnutrición, alteraciones hormonales, infertilidad en algunas mujeres, disminución, por ejemplo, de la densidad ósea, esto como llamamos como osteoporosis, osteopenia como temprana, problemas gastrointestinales, que me lleno más rápido, se me está saliendo la comida, o tengo diarrea, tengo estreñimiento. Y la mayoría de los estudios indican que una de las principales, lo que aumenta el riesgo de esta mortalidad, además de que es la alimentación, son las complicaciones a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es principalmente un músculo. Entonces, si nosotros no le estamos dando el alimento que necesita o la energía que necesita, el corazón va a empezar a latir más lento, lo que se llama bradicardia. Por eso siempre una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria le tienes que pedir laboratorios, le tienes que pedir un electrocardiograma, porque la alteración principal es esta bradicardia. Y no quiere decir que presentándola ya te vas a morir, no, pero hay ciertos límites en el cual puede haber un riesgo inminente de muerte. Que es cuando, por ejemplo, se puede bajar el ritmo cardíaco a lo mínimo y pues ya no te sacan. Exacto. O puede ser que como yo estoy haciendo más cosas, estoy viviendo, estoy haciendo ejercicio, pues estoy forzando a un órgano que está haciendo todo por mantenerme vivo. O sea, todo, cuando vemos esto, el cuerpo está haciendo todo lo necesario para mantenerte vivo. O sea, está en un estado de supervivencia. Claro. El punto es, ¿cuánto va a aguantar? Y yo no puedo decir, te queda un año. No, o sea, no me compete a mí decir, simplemente vamos a hablar de riesgos. Y también puede haber conductas que se asocien más a un mayor como riesgo de muerte. Por términos del podcast no las voy a como mencionar, pero sí es muy, muy importante valorar incluso cómo están los electrolitos, cómo está la glucosa, porque eso me va guiando para decir, esta persona está en riesgo. O sea, que es importante tener el acompañamiento de otro médico profesional para que vean todos los estudios, ¿no? Y aquí tocamos como una persona no puede ver por sí solo un trastorno de conducta alimentaria. O sea, puede creer que sí, y yo en lo personal no me animo a ver solo. Es la importancia de tener un equipo especializado en trastornos de conducta alimentaria. Y esto puede involucrar al psiquiatra o puede involucrar al terapeuta, nutriólogo, nutrióloga, especialista en trastornos de alimentación, gastroenterólogo, endocrinólogo, medicina interna. O sea, es un equipo multidisciplinario, pediatras también, porque pues uno la verdad es que no puede abarcar todo y no es el punto de abarcar todo. Quien diagnostica los TCA es un psiquiatra como tú. Sí. Y el tratamiento... Pueden también, o sea, en otros, o sea, personas que tienen ciertas especialidades y ciertos entrenamientos también, claro que pueden sospechar y lo pueden diagnosticar. O sea, creo que es importante también las personas que están en los primeros niveles de atención, como que saber de esto y sospechar y decir, ¿sabes qué? Yo pienso que está esto, te voy a derivar con otra persona. Pero creo que los médicos podemos, y es importante saber que algo está sucediendo. Y, queridos podescuchas, de verdad, ojo con esto. De repente en redes sociales hay algunas personas que hacen test, ¿no? Y dicen, a ver, si tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, seguro. Y aparte dicen, seguro eres, ¿no? Seguro tienes. No, a ver, para poder descartar o para poder confirmar algún diagnóstico de TCA con las personas indicadas. Médicos, como nos decía Armando, pueden ser incluso mi médico de la clínica, que tal vez él sospeche que tengo algo y me va a derivar con otro especialista, que tal vez sea el psiquiatra, y que él va a determinar si sí o si no tengo ese TCA, y de ahí el tratamiento. Y el tratamiento, como dijo Armando, él lo va a encabezar, pero está acompañado de un grupo de profesionales que nos van a cuidar en todo momento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás completamente en lo correcto. Perfecto. Oye, ¿qué sector de la población, vamos a decirlo así, son los que tienen más prevalencia a presentar un TCA? Pienso que históricamente, o sea, claro que las mujeres tienen un mayor riesgo, ¿ok? De tener un trastorno de conducta alimentaria. ¿Por qué será, Armando? Pues muchas veces puede ser por la misma presión
O sea, la internalización de este ideal de delgadez, la insatisfacción corporal, que se va presentando en un cuerpo que lo está como, pues que lo permite, ¿sí? Sin embargo, también ya cada vez se sabe, y qué bueno, que por ejemplo los hombres también pueden padecer un trastorno de conducta alimentaria. Pienso que se piensa que solamente las mujeres, y la verdad es que eso no es así. Lo puede presentar mujeres, hombres, incluso ya se está hablando, y me encanta esto porque hay poblaciones que no se habían visto, como la comunidad LGBTIQ+, que también tienen un mayor riesgo de presentarlos que sus contrapartes de cisgénero. Y también, el otro día estaba haciendo una plática en la cual de los trastornos de conducta alimentaria en el periodo perinatal. ¿Sale? O sea, durante el embarazo, pero sobre todo hay un mayor riesgo para las mujeres en el posparto. Entonces, probablemente va a llegar un momento en el que ojalá ya tengamos como todas estas cifras como muy bien estudiadas, pero no hay que enfocarnos solamente en una población, porque también las personas pueden, o mujeres, supongamos que no tuvieron, llegan cambios hormonales, empieza la menopausia, empieza a cambiar su cuerpo, no necesariamente la menopausia, empieza a cambiar el cuerpo, y pueden en ese momento tener un pico desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Claro. Entonces, el mensaje es, sí, la adolescencia es un pico muy importante, pero también tenemos a otras personas que hay que voltearlas a ver, hay que incluirlas, hay que ver, sí es cierto, a ti también te puede estar pasando esto. Y al ser una enfermedad mental, pues cualquiera de nosotros podemos presentarlo. Exacto. Mira, me da tranquilidad saber que cada vez se hace más amplio el estudio, pero también me preocupa porque cada vez otras personas lo pueden manifestar, ¿no? Que a lo mejor también es bueno. Yo pensaría que es bueno, o sea, es bueno darle visibilidad a estas personas y decir, oye, pues no te había volteado a ver, ¿no? O sea, es cierto, tú también estás en riesgo, o tú también hombre, tú también persona de la comunidad, tú también, hay que voltear a ver. Para tratarlos. Ajá. Oye, el COVID. El COVID creo que el COVID trajo o fue como la caja de Pandora, ¿no? Se abrió y abrió la posibilidad y la visibilidad a cosas que no veíamos anteriormente o no las veíamos con tal profundidad. ¿Es verdad que con el COVID estos trastornos de conducta alimentaria se dispararon? Sí, esa sí es una verdad completamente absoluta porque fue como el lugar, entre comillas, perfecto para que esas enfermedades... ¿Qué fue lo que sucede? Aislamiento, pierdo mis rutinas, estoy más en contacto incluso con personas, no sé, que me violentaban o que me trataban mal, pero tenía que estar ahí en esa casa. Dejo de ver a mis amistades, todo cambia, ¿ok? O sea, no sabíamos realmente cuándo íbamos a salir de eso. O sea, pierdo el control sobre mi vida, mi trabajo, mi comida incluso, o sea, no sé si se acuerdan, pero en el súper era una cosa muy, muy peculiar lo que estaba sucediendo. Sí. Y sobre todo, había una mayor exposición a las redes sociales. Claro. O sea, la mayoría de las personas, y me incluyo, yo estaba haciendo más ejercicio. ¿Qué hago? Pues hago ejercicio. Sí. ¿No? O sea, no andaba como que muy a gusto. Entonces, eso también permite esta cierta comparación de qué está haciendo la otra persona, qué está haciendo la otra persona, o sea, qué estamos haciendo. Y esto pues puede empezar en personas que ya eran más vulnerables como a desarrollarlo. Y no quiero decir que todo esté mal, o sea, esta exposición también podemos encontrar a personas en redes sociales que nos sumen, claro, que nos den un mensaje diferente, o sea, que realmente vaya alineado. Pero algo que me gusta mencionar de la pandemia es que todo cambió. Y a los trastornos de conducta alimentaria, esas enfermedades, en ocasiones les gusta lo predecible. ¿Qué va a suceder? ¿Qué esto? ¿Qué tal? Entonces, yo no podía. Claro. Lo que sucede es, pues me voy hacia la parte de la alimentación, de hacer más ejercicio, de cuidarme, y probablemente desde un punto muy bien intencionado. Okay. Como les dije, las personas no empiezan esto diciendo, ay, ojalá me dé. Sí, no. No, eso sí no. O sea, finalmente ese encierro que tuvimos en muchas ocasiones detonó la insatisfacción, la ansiedad, como lo que comentabas, ¿no? O sea, tengo que estar 24/24 con la persona que ya no aguantaba, ¿no? Exacto. Y la única manera, a lo mejor, que ahora tengo para satisfacer o para evitar eso es la comida o el dejar de comer, ¿no? Sí, y
también pensemos en aquellas personas que estaban en un tratamiento y Claro. que lo suspendieron porque pues hubo pues esta reestructuración de los mismos hospitales, la parte de, creo que hubo un mayor foco de atención a esta emergencia sanitaria porque claro, es lo que tenía que pasar y en este momento en el que hacemos que todo, o voy a la mitad de mi terapia, voy a la mitad de mi tratamiento, o apenas, y llega esto, entonces eso hace que probablemente algunas personas recaigan, se exacerben, o sea, empiecen con más síntomas. Entonces estamos hablando de nuevos casos y además de personas que tuvieron que suspender el tratamiento y mandarlo y los mismos investigadores a ver si la intervención que estaba haciendo es válida darla por telemedicina. Claro, ¿Me explico? O sea, supuesto. fue muy, un muy cambio diferente. por completo. Fue un cambio por completo. Y también pienso que algunas personas, no todas, pero pudieron haber hecho más accesible la atención. Ok. Porque entonces, como ya este fenómeno empieza a cambiar, empezamos a migrar a las pantallas, a Zoom, a Meet, a la telemedicina, entonces esto también, de alguna manera, podía dar acceso a algunas personas, tanto a nivel público como a nivel privado, a acceder a otros especialistas. Por supuesto. Oye, y justo después de esto que acabas de tocar, de la exposición a redes sociales, y lo que habíamos comentado al inicio de la tía que te hace el comentario, ¿cómo nos afecta la presión social en los TCAs? Es una excelente pregunta. Porque me gusta a mí contestar esto como a través del algoritmo. O sea, el algoritmo está haciendo su trabajo. Entonces, si yo empiezo a buscar, si yo empiezo a seguir a personas con ciertos estilos de vida, esto a mí me puede hacer pensar que no estoy haciendo lo suficiente, porque lo que estoy viendo probablemente me va a hacer sentir insatisfecho. No quiere decir que no, pero en un cerebro, en una persona con un trastorno de conducta alimentaria, o incluso en un adolescente, ¿okay? que a veces pues falta un poco más falta esta maduración, como las personas adultas pueden llegar a tener más recursos mentales que una persona adolescente, no necesariamente tiene que ser así, pero entonces no nos cuestionamos mucho lo que vemos, ¿okay? Claro. O no nos cuestionamos mucho el comentario de la tía, o no nos cuestionamos esto, entonces lo tomamos como un hecho. Claro. Y si yo estoy expuesto a redes sociales, esto se ha visto que sí llega a aumentar la insatisfacción con mi vida, pero también con mi propio cuerpo, ¿ok? En los comentarios de la tía, los comentarios de, pobrecita la tía, vamos a cambiar ya de palabra, pero los comentarios como de los familiares pueden detonarme a mí como una cierta inseguridad. Y los amigos, ¿no? Los grupos. Y los amigos también. Los amigos o el querer encajar, probablemente a través de hacer más ejercicio, cambiar mi alimentación o incluso ser más delgado. O sea, yo me pongo a pensar en una persona que es como que le hacen bullying de su físico o eso, pues lo que va a entender es mi físico no está mal, o sea, no está bien, lo tengo que cambiar. Yo recuerdo a un amigo en una empresa donde yo trabajé hace tiempo, llevaba su comida y la comida se la ponía a su mamá. Entonces siempre abría los toppers, los recipientes de comida, los abría y los ponía en la mesa al centro para si alguien quería agarrar algo, ¿no? Y nunca se me va a olvidar que una vez llevó unas tortitas de cilantro, de puro cilantro, o sea, tortillas como si fueran tortas de papa, pero eran de cilantro. Y hubo 2 o 3 personas que estaban ahí que empezaron a burlarse de él. ¿Cómo? Pues nada más de pasto y que no sé qué y que no sé cuánto. Esa presión que hubo hacia él dejó de llevar comida. O sea, de toda, ya no llevaba comida. Y comía, salía a comer una torta, un hot dog, cualquier cosa que encontrara, unas papas, era lo que comía. Su alimentación cambió por completo por ese comentario que le hicieron 2 personas en la mesa. A eso es la presión social. Exacto. Y esa persona probablemente estaba sufriendo. Exacto. O sea, no la estaba pasando bien, tenía un malestar. Claro. O sea, y a eso puede ser la misma presión social. Y también esta presión se le llama como el ideal de delgadez. Claro. Que este ideal de delgadez es un concepto como sociocultural en el cual un cuerpo de cierta forma, ¿ok?, es el estándar de belleza. ¿Sí? Y se puede internalizar en mujeres, pero también se puede internalizar en hombres, como cuál es el tipo de cuerpo que es lo correcto, que es lo que me va a no que me va a solucionar la vida, pero me van a aceptar. Y esto se va internalizando dentro de cada uno de nosotros. Esto no significa que las personas forzosamente lo tengan que seguir.
Ok. esa idea de delgadez. Sí. Pero nuevamente hablamos de que hay personas vulnerables que lo internalizan y eso va aumentando el riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Que en un momento dado lo podríamos llevar hacia la vanidad, ¿no? Que podría ser, ¿no? Sí, yo creo que sí se puede entender como un poco como... Me quiero ver bien. Me quiero ver bien, ajá, me quiero ver bonito, me quiero ver bonita, me quiero ver como atractivo. Que sí, pero a ver, yo no estoy en contra de que la gente se quiera sentir atractiva. Sí. El punto es, existirán otras maneras de poderte dar eso y que se sientan más como confiadas de sí mismas. Que no tengan el problema de un trastorno de conducta alimentaria, por Ajá. ejemplo. Porque muchas veces en las mismas sesiones es que las personas dicen, es que me quiero sentir aceptada o aceptado. Va, yo no tengo ningún problema con eso. Me quiero sentir atractiva, quiero que me volteen a ver. No tengo ningún problema. Ok, pero ¿existirá otra manera que no te vaya a complicar tu vida? ¿Sí? O sea, como... Y ahí es cuando entonces empieza el trabajo terapéutico. O sea, ¿cómo le puedo hacer para yo sentirme más cómodo y con mi vida, pero sobre todo también poder afrontar lo que allá afuera me están diciendo que es lo que debería de ser? Y vamos al siguiente punto, la cura. Basta con comer bien, basta con seguir una dieta restrictiva o que en un momento dado ya solo coma lechugas o solo coma consomé de pollo sin proteína, verduras ni nada de eso, o incluso tomarme unas pastillitas y eso. ¿Con eso basta para que yo me cure de un TCA? No. No. Ojalá fuera, tómate esta pastillita y ya. Ya. Ojalá en psiquiatría, la mayoría de los psiquiatras podemos decir, o bueno, no sé, pero a mí es, ojalá yo les pudiera dar algo que fuera, toma. Y ya. Y no es así. O sea, no es, el punto no es caer en una rigidez de la alimentación. Si tú quieres comerte tu caldo de pollo, ok, está bien, pero el caldo de pollo te va a ayudar a sentirte que ya no estés ansioso, ya no estés deprimido, poderle agradar a las personas, poder ser como un mejor amigo, una mejor pareja, lo dudo. Y si sí, ojalá, pero la realidad es que no. Okay. Entonces, pasa que, o sea, la cura no es solamente comer bien. Okay. Bueno, no me gusta decir la palabra bien o mal, o sea, simplemente comer, como comer de manera balanceada, ajá, o porque una alimentación tiene que ser flexible, tiene que ser variada, ¿ok? Y no me tiene que generar culpa tampoco. Okay. Puede ser que alimentos no me gusten, se vale, pero si ya no te gustan 40 alimentos, entonces algo está sucediendo ahí. Y cuando hablamos de cura, las personas sí se pueden recuperar totalmente. ¿Ok? O sea, sí se pueden llegar a recuperación total, pueden empezar pero con el tratamiento adecuado y con el seguimiento adecuado y con el cuidado adecuado de estas que se necesita. O sea, podríamos concluir en esta parte que sí hay cura, siempre y cuando se detecte a tiempo y se siga un tratamiento adecuado. Y el tratamiento Exacto. por expertos. Así es. Bueno, gracias por llamarme experto, pero o sea, por profesionales que sepan de esto. ¿Sí? O sea, es importante que la persona tenga un tratamiento adecuado y que no sea solamente terapia. Ok. Porque puedo decir terapia, no tiene que ser terapia específica para trastornos de conducta alimentaria. Sí, porque de repente he escuchado yo que está muy de moda hablar de la terapia cognitivo-conductual para los TCAs, pero no es lo único. No es lo único. Y dentro de la terapia cognitivo-conductual es como un todo, ¿sale? Pero hay investigaciones, por ejemplo, que marcan una que se llama terapia cognitivo-conductual mejorada, por su traducción al español, o CBTE en inglés, que es específica para trastornos de conducta alimentaria. Tienes también hay uno que se llama terapia basada en la familia, y ese es el que ha mostrado como una mayor evidencia para, sobre todo, adolescentes con anorexia. También hay otros modelos que se llaman terapia dialéctica conductual o DBT por sus siglas en inglés, que están creciendo y están teniendo como un mayor impacto sobre personas que tienen otro tipo de presentación para trastornos de conducta alimentaria y afortunadamente recientemente acaba de salir como un protocolo de un nuevo tratamiento de terapia que se llama MED-DBT. Okay. Que son para personas que tienen trastornos de alimentación, pero probablemente con más diagnósticos. Porque no necesariamente es un trastorno de alimentación, es solo el trastorno. A veces vienen acompañados de otros más. Oye, Armando, ya casi terminamos el episodio, se nos fue muy rápido, pero antes quiero preguntarte, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los amigos? O sea, ¿de qué manera también
les afecta a ellos ese trastorno de conducta alimentaria que a lo mejor yo tengo, pero también cómo acompaño yo como familiar o como amigo a una persona que finalmente tenga un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cómo lo puedo apoyar? Primero, yo les diría que la recuperación de esas enfermedades se dé en un lugar de calma. Y lo mejor que yo puedo hacer por un familiar que yo veo que está teniendo un trastorno de conducta alimentaria es expresarle mi preocupación de una manera no juiciosa. Como decir, oye, me siento como preocupado o preocupada por lo que te está sucediendo. Yo estoy notando esto. Me gustaría, por favor, que nos sentáramos como a hablar. No te voy a juzgar. No quiero como violentarte incluso o ser intrusivo con tu vida. Yo pienso que eso está sucediendo. Entonces me gustaría ver la manera en que vayamos con alguien, porque son enfermedades graves. Para los amigos también es decir, oye, no decirle tienes uno, no, la verdad me siento como preocupado, angustiado por lo que te está sucediendo. Creo que las personas pueden responder cuando uno está siendo genuinamente sincero con ellos y honesto, ¿ok? Sin regaños, sin decirle que la regaste, no es. Y probablemente la persona no esté lista para eso, pero sí dejar la puerta abierta y decir, aquí estoy, y echar un ojo. Y si como familiar vemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestra pareja no quiere, lo mejor que podemos hacer es también como familiar acercarnos con profesionales y decir, eso está pasando, ¿me puedes ayudar a mí? Claro. O sea, ¿me puedes ayudar a mí como a ayudarle a la persona? O sí, es lo que habitualmente suelen hacer. Perfecto. Oye, Armando, ya para terminar, ahora sí, ¿alguna recomendación que tengas tú de algún libro, alguna serie, alguna película, algún podcast, aparte de A Tu Salud? Sí, hay un libro que se llama Los trastornos de la alimentación, guía práctica para cuidar de un ser querido, que es de Janet Treasure, que puede darle las herramientas a los familiares como para abordar estas enfermedades en casa, ¿ok? Ese sería como un libro porque está dirigido para la población en general. Y hay otro libro que se llama, bueno, en español es Lo suficientemente enfermo, que es una guía para las complicaciones médicas de trastornos de conducta alimentaria o Sick Enough, y es de Jennifer Gaudiani, que es un libro dirigido justo para población en general, para médicos, que te habla de las complicaciones, pero desde un lenguaje como si tú sintieras que está la persona explicándotelo, ¿no? Entonces está muy interesante porque te va poniendo ejemplos de qué es lo que sucede con tu cuerpo, qué es lo que sucede cuando entras en ese estado de malnutrición, qué es lo que está pasando. Entonces, a mí me gusta mucho, incluso a mí me gustó mucho leerlo porque a veces como médicos utilizamos lenguaje como un poco y pensamos que todo el mundo nos entiende y no es así. Entonces, al leerlo, te da a ti las bases como para poderle explicar a una persona, pero también tú poderlo entender como si estuviéramos en un podcast. Claro, así. Como en A Tu Salud. Ajá, como en A Tu Salud, exacto. Oye, fíjate que yo recordé una película que me encanta, Cisne Negro. Ah, sí. Y justo es este problema, o sea, ella tiene un TCA tremendo, ¿no? O sea, es una bailarina excepcional y fabulosa, pero atrás de ese gran ser artístico, pues hay presión social, presión profesional y pues el problema de que ella tiene TCA, ¿no? Entonces... Exacto, wow. Y justo... ya nomás como para concluir, mencionas como este factor de riesgo, justo pertenecer a grupos de alta exigencia al físico, ¿ok? Que puede ser el deporte, que puede ser las academias de danza o de ballet, ciertos, bueno, ya mencioné a los deportistas, también en la equitación puede llegar a ver, o sea, entonces... No quiero decir que todas las personas que están ahí lo van a tener, pero sí van aumentando la presión, sobre todo en un periodo muy vulnerable del desarrollo como personas. Armando, no sé si quieras comentarnos alguna historia, no historia, sino alguna anécdota que hayas tenido con algún paciente que nos lo puedas compartir para que la gente también entienda qué está pasando. Justo en el centro donde nosotros, donde trabajo junto con todo mi equipo, eso funciona como un hospital de día, que las personas van de lunes a viernes, pasan el día y se regresan, ¿no? Entonces, muchos de los casos que a mí me ha tocado como ver y
y observar y ver, es que son personas que realmente están sufriendo, que necesitan calma, que yo veía como algunos casos de como pensando mucho en comida, pensando en qué va a pasar, en qué va a pasar con mi cuerpo, soltar este control, como por ejemplo lo que me ha llegado a tocar a ver es que las personas, o las familias más que nada, se van acoplando a la enfermedad. ¿Ok? O sea, como que se van ajustando. Y no es que sea culpa de las familias, sino que a veces con tal de no, a veces con tal de que mi familiar coma, o con tal de que no haya peleas, porque luego las comidas se vuelven campos de batalla, Ajá. dicen, ya, mejor vamos a acoplarnos toda esta dinámica. Entonces me ha llegado a tocar casos en los que toda la familia, desde el mayor interés y desde un interés genuino, terminan reforzando algunas conductas del trastorno. Y no es su culpa, es que simplemente creo que a nadie le enseñan cómo abordar las enfermedades, ¿no? O sea, o cómo abordar esto en casa. Y ver casos en cómo las personas no querían comer, pero cuando la familia empieza también a hacer cambios, la persona empieza a mejorar. No necesariamente es que la familia sea la culpable, pero se me viene un caso como por completo en el cual la familia empezó a cambiar, empezó como a pegarse a las indicaciones, a tolerar también el malestar de tener a su hija tan profundamente enferma, y ver luego cómo cambia, cómo las personas cambian de verdad. Es impresionante cómo ya luego sacan su personalidad y dicen, pues es que detrás de esto había una persona que quería ser querida, que quería que la vieran, que la querían que la abrazaran. Entonces, eso es como algunos casos que se me vienen y cómo también van mejorando. Yo pienso que no son carreritas para ver quién mejora más rápido. Claro. Hay personas que se pueden tardar 3 o 5 años, o 1 año o 2 años, pero siempre con la intervención adecuada. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, ha sido un placer. Llegamos al final del episodio. Queridos podescuchas, pues hay que tener mucho ojo, poner las alertas en esta enfermedad, en los trastornos de conducta alimentaria. Y aunque muchas veces no lo detectemos a primera vista, los trastornos de alimentación son un problema muy, muy serio en nuestro país. Sobre todo entre adolescentes, pero ya lo dijo Armando, cubre a toda nuestra población y hay que poner ojo en eso. Con la ayuda adecuada, con los profesionales adecuados, con los tratamientos adecuados, con los equipos médicos adecuados, podemos hacer frente a este tipo de enfermedades. Y existen asociaciones, existen institutos como donde está Armando, que también hacen este acompañamiento y esos tratamientos. Entonces, queridos podescuchas, ya saben, si tenemos alguna alerta roja de un trastorno de conducta alimentaria, pues no lo echemos en saco roto, hay que acudir con los especialistas y tratarlo. Les pido por favor que si tienen algún comentario, alguna duda, alguna aclaración también, nos lo envíen al correo de a.tusalud@ims.gov.mx o en la caja de comentarios de la plataforma por la que nos escuchen. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.